Dios bendiga a la iglesia del Señor, agradeciendo al Señor por este día, una vez más que podemos estar en la presencia de Él. Gracias, Señor, para alabar, glorificar el nombre de mi Padre. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 33 al 50. al 50. Y dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere venir, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos, será el postrero de todos y el servidor de todos. Habíamos dicho al 50, sí, y de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como ese me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, en donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo
te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que, teniendo 2 ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la salará? ¿Se la sazonaréis? Tened así en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hasta aquí la bendita palabra del Señor. Qué cosa tremenda. Los discípulos terminaban de decir y de preguntarse uno a los otros, ¿quiénes de ellos sería el mayor en el reino de los cielos? Qué difícil, porque Dios solamente sabe a quiénes va a llevar a ese lugar tan importante. Amén. Entonces, como dice la bendita palabra del Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. A nadie le gustaría ir al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Qué tremendo es ese lugar donde los que no obedecieron a la palabra del Señor, los que no hicieron la voluntad, los que hicieron lo que quisieron con su vida, va a ir al infierno. ¡Ay de nosotros, hermanos! ¡Ay de nosotros! Que Dios nos ayude a vivir una vida que agrade al Señor, que le busquemos en santidad, en pureza, en transparencia. Amén. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Amén. Dios todo lo sabe. Él sabe en la oscuridad, en lo profundo de la tierra, del cielo. Él conoce nuestras actitudes, nuestros procederes. No lo podemos engañar a Dios. Amén. No podemos engañar a Dios, y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, estamos delante de tu santa y divina presencia, agradecidos, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Oh Dios, porque podemos llegar a un lugar donde tu nombre es anunciado, Señor. Gracias, poderoso Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, la magnificencia, el poder. Todo te pertenece a ti, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, a estar siempre, Dios de los cielos, teniéndote a ti presente. Oh Dios santo, gracias te damos, Señor. Gracias por ese amor eterno que tú tienes para con nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras injusticias. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Bendice este culto de adoración a Dios. Bendice a tu sierva, a su esposa, a sus hijos, la membresía, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendice este barrio, la familia, los hogares, los matrimonios, Padre Santo. Atrae las almas con cuerdas de amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Atrae tus almas, Señor. Oh, bendito Dios. Bendice esta ciudad. Bendice las eminencias, Señor. Te damos gracias y bendice nuestras familias. Oh Dios, gracias te damos, Señor. Quédate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quédate en medio nuestro, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Amén y amén.
con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, este pasaje que lleva por título ¿Quién es el mayor? Humildemente lo traté en 3 partes con la ayuda de mi Padre Celestial. El primero será desde el verso 33 al 37. El segundo será el 38 al 41. Y el tercero 42 al 50. Que Dios me ayude para poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Te alabamos, Padre, te damos la gloria y la honra. Gracias, Jesús. Y vayamos al verso del 33 al 37. Y dice la bendita palabra del Señor. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿No me acercarían un poquito de agua? Por favor, disculpe la molestia. Hasta ahí, perdón. Bueno, estábamos... Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, dice la palabra del Señor. Primero, ahora digo yo, ¿por qué querían ser mayores en el reino de los cielos? El ser humano no quiere ser menor, no quiere hacer cosas humildes, sencillas, pequeñas, no. Siempre buscando las alturas, ¿sí? Siempre buscando las alturas. Pero Dios, como el Señor Jesucristo cuando vino, dijo, Él no vino para ser servido, sino para servir. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Primeramente Él dio su vida por nosotros. Amén. Y cuando empezó su ministerio, su vida entregando día tras día, sirviendo a su Padre Celestial. Él lavó los pies a sus discípulos, demostrando la humildad que tenía dentro de su corazón. Amén. No es difícil, no es fácil lavar los pies a las personas. Lógicamente los discípulos caminaban quizás con sandalias, quizás descalzos. Era difícil lavar los pies. Por la cuestión de algunos sientan una impresión, ¿sí? Algunos sienten impresión. Pero Jesucristo, Él preparó un lebrillo, Él le puso agua, Él se ató una toalla en la cintura y empezó a llamar uno por uno a sus discípulos para lavarle los pies. Pedro, cuando llegó a Pedro, dijo, no, Señor, a mí no me lavaréis los pies. Si no te lavara Pedro, no tendrás el lugar en el reino. Ah, sí, Señor. No solamente los pies, la cabeza y todo el cuerpo. Amén. Él quería entrar al reino de los cielos.
Sigue diciendo la palabra. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se acercó, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere venir, ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El Señor Jesucristo supo decir que los que cobraban los impuestos y las rameras entrarán primero en el reino de los cielos. Amén. Dios solamente sabe y desea verdaderamente que nosotros tratemos de servirle sin mirar la condición que tenemos en cómo tenemos que servirle. No es fácil, pero no es imposible. Y dice la palabra: y tomó a un niño y lo puso delante de él, en medio de ellos. Y tomando en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Esta es la segunda parte que vamos a estar comentando, ¿no? Desde el 38 al 41, ¿no? Y dice la palabra: pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es como contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Al 41. No perderá su recompensa. Hasta aquí. El Señor Jesucristo presentó a los discípulos a un niño. Y del 33 dijimos, ¿no? Y luego en Capernaum, no, este es el 2. Sí. Dice la palabra que Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Mientras ellos iban sirviendo a su Padre Celestial, al Señor Jesucristo, dice que vieron una persona que en el nombre del Señor Jesucristo echaba fuera demonios. Y ellos vieron que a ellos no los seguía. No sé, andaría con hermanos que le acompañaban. Entonces, ellos miraron eso, no lo seguía a ellos, pero no nos sigue. Pero echaban fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Y ellos fueron, cuando se juntaron nuevamente con el Señor Jesucristo, le llevaron ese dato. Había un hombre que echaba fuera demonios, pero no nos sigues. Y se lo prohibimos, dice la palabra, y se lo prohibimos. Sabiendo que echaba fuera demonios, se lo prohibieron. Y así sucede en estos tiempos en que aparece por ahí quizás un cristiano que tiene dones espirituales y que los está utilizando en el nombre del Señor Jesucristo. Es peligroso prohibirle. ¿Por qué? Porque lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Y hay de los cristianos que prohíben esas cosas, porque posiblemente van a dar cuenta a nuestro Padre Celestial cuando Él les pida cuenta. Entonces, cuidado con lo que se hace con las personas que conocen a Cristo, que tienen dones espirituales y que hacen milagros, hacen señales y la hacen en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está agradable de esa persona. Ellos no lo conocían seguramente, pero ese hombre hacía señales y hacía prodigios. Que Dios nos ayude a no equivocarnos como cristianos, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para entender tantas cosas que a veces no comprendemos, que por ignorancia a veces el cristiano se equivoca. El Señor Jesucristo los reprendió ahí. Les dijo, no se lo prohibáis, porque echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Cosa que ellos no lo estaban haciendo, lo estaba haciendo ese hombre. Por eso el Señor Jesucristo le decía, esto lo hacen por nosotros, por ustedes. Eso el hermano lo hacía por ellos, porque ellos no lo estaban haciendo. Entonces había uno que estaba echando fuera, gloria a Dios, gloria a Dios. Y que Dios nos ayude verdaderamente. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y esto lo dice la palabra, esto no lo digo yo, esto no es invento humano, es el soplo del Espíritu Santo de Dios hablando a la iglesia. Amén. Hablando a la iglesia. Porque cuántas equivocaciones quizás la iglesia de Cristo ha hecho por ignorancia muchas veces. Dice la palabra, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Se agradaba el Señor. Qué hermoso, ¿eh? Gloria a Dios. Porque la obra se tiene que hacer. La obra que Dios ha encomendado se tiene que hacer. Y si uno no lo hace, lo hará otro. Amén. Gracias, Señor. Y dice la palabra, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Gracias, Señor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y esto también hablando de la persona que echaba fuera demonios. A la persona que se le impedía echar fuera demonios. Qué tremendo, qué peligroso. Y que Dios nos ayude verdaderamente. Que podamos nosotros leer la palabra en el Espíritu. Amén. Porque de la forma que nosotros vamos a poder entenderlo, hermano. Que podamos escudriñar la palabra, discernir, interpretarla. Que Dios nos ayude. Cualquiera que haga tropezar, el punto 3, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca
se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Tremenda la palabra, tremenda la palabra. Hubo una vez en los medios de comunicación que escuchando el pasaje de cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, es mejor atar una piedra molino al cuello y echarlo al fondo del mar. Se armó una ¿cómo le decía? Es decir, que la gente que escuchó no le gustó eso, ¿no? No les gustó y bueno, eso se difundió. Y bueno, había muchos comentarios acerca de este pasaje bíblico. Pero era la palabra de Dios, amén, obrando la palabra de Dios. ¿Y quién le puede discutir a Dios que su palabra sea escrita de esa forma? Amén. ¿Quién le puede discutir al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios es la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es vida para nosotros. Si habla el Espíritu Santo, no habla el hombre, habla el Espíritu de Dios. Bendito Señor. Y nadie le puede discutir. Glorioso Jesús. Gracias, Jesús. Y dice la palabra, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que ser echado, tener 2 ojos y ser echado al infierno. Y los discípulos querían ser los mayores en el reino de los cielos. Señor Jesucristo, desarma toda soberbia, todo orgullo, toda vanagloria. Ahí les tapó la boca a los discípulos que querían entrar al reino de los cielos. Ser mayores, ser mayores. No hay mayor, no hay otro mayor. Yo soy, dice la palabra, el nombre de Dios es el yo soy. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el todopoderoso. Dios es el mayor, amén. Dios es el mayor, no hay mayor. No somos nadie, vamos a ser mayores, sino solo Dios, el creador del cielo y de la tierra, el que envía a su Hijo amado en propiciación por nuestros pecados, para limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad, de todos malos pensamientos y actitudes que muchas veces tenemos y que no lo tiramos a los pies de Cristo, para que seamos nuevas criaturas, verdaderamente seamos nuevas criaturas para el Señor. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos, dice la palabra, serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal. La palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y nosotros somos la luz del mundo. Dice, buena es la sal. Mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros mismos. Y tened paz los unos con los otros. Qué hermosa, Señor, hermano. Tener paz los unos con los otros. Los discípulos, cuando le dijeron eso al siervo, al hermano que echaba fuera demonios,
demostraron que no tenían paz, que querían ser ellos solos. Y no es así. El Señor Jesucristo vino a buscar y salvar al que se había perdido. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si se hace tropezar a un siervo que echa fuera demonios, que hace sanidades, que hace señales, entonces Dios pedirá cuenta. Amén. Dice la palabra que hay ocasiones de hacer caer a las personas, las ocasiones de hacer caer a las personas. Y muchas veces con las malas interpretaciones que uno tiene, y que Dios nos ayude. Vuelvo a repetir el versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la salaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo recordaba en mis primeros tiempos que transito con mi Padre Santo, con mi Señor Jesús. Muchos hermanos te saludaban de una forma especial. Paz, hermano. Paz. Qué hermoso es practicar ese saludo, hermano. Qué hermoso es practicar. Los discípulos, cuando resucitó el Señor Jesucristo, estaban mal, estaban asustados. El Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como los hombres la dan, sino como yo la doy. La paz que nosotros necesitamos. Lo primero que hizo mi Dios cuando me llamó a sus pies es darme paz. Darme paz. Amén. Él nos entrega la paz para que nosotros la practiquemos, hermano. Amén. Y como decía anteriormente, el Señor Jesucristo, cuando resucitó y los vio a los hermanos, entró a donde estaban los hermanos que andaban asustados, preocupados. Entonces les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Y cuando se menciona la palabra paz, es como que todos declina, y el poder de Dios se eleva. Amén. El poder de Dios se eleva. Podemos estar enojados, preocupados, podemos estar sin saber qué hacer porque hay problemas, dificultades, pero cuando Dios nos hace recordar que tengamos paz, qué hermoso vivir en paz. ¿Cuántas familias están deshechas por causa de las disensiones, las peleas, las herejías? Pero les hace falta paz. Que Dios nos ayude y que podamos practicar esa paz de nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a leer unos pasajes bíblicos. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:13. Cuando no hay paz, no le hallamos gozo a la vida, no le hallamos tranquilidad a la vida. Sin paz no estamos viviendo. Primera Tesalonicenses 5:13. Dice la palabra, desde el 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz
entre vosotros. Tened paz entre vosotros. 2 Corintios 13:11. Vamos a ir a 1 Corintios 1:13. Dice la palabra, ¿acaso está dividido Cristo? Me parece que no es. No. 1 Corintios 1:3. Dice la palabra, gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Este es un saludo especial. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y 2 Corintios 13:11. Dice, por los demás hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Efesios 2:14 y 15. Porque Él es nuestra paz, Jesucristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué hermoso, ¿eh? Santiago 3:18. Dice la palabra, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, el fruto de justicia. Y en Romanos 5:1 dice, justificado pues por la paz, por la fe, justificado pues por la fe, dice la palabra, tenemos paz para con Dios. Y segunda de Timoteo 2:22 ya. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 2:22.
dice la bendita palabra del Señor, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles. El cuerpo nuestro tiene miembros, como la iglesia tiene sus miembros. Bueno, dice la palabra, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque todavía siguen las pasiones de la juventud dañando esos miembros. Por eso dice la palabra que de dónde vienen las guerras, ¿no? Sino de las pasiones que batallan en los miembros del cuerpo. Ahí vienen las guerras, ¿no? Pero Cristo, como dijo anteriormente la palabra, Él hizo la paz. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Huye también de las pasiones juveniles, desechar eso que es dañino, que eso mora dentro del ser humano, y cuando hay una escapada, como quien dice, sale a lucir esas pasiones que no son amor, sino pasiones de los miembros que batallan en el cuerpo. A veces se confunde el amor de Dios con el amor de los seres humanos. No podemos poner todo en la misma bolsa. No confundir gordura con hinchazón. Esas pasiones que batallan en el cuerpo, eso es las pasiones de la carne. Pero el amor es un amor precioso. El amor de Dios no lo podemos comparar, ¿no? No lo podemos comparar. Amén. Y bueno, hermanos, hasta aquí la bendita palabra del Señor y que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Amén. Que Dios nos inunde de su paz. Amén. Hay un texto que Jesús dijo, ¿no? Hablando a la multitud. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como este mundo la da. O sea que en el mundo hay una paz, pero es una paz ficticia. ¿Por qué? ¿Cuál es la paz del mundo? Bueno, cuando todo está bien, tienen plata, no hay preocupaciones, la salud está bien, los hijos están bien, hay seguridad, ahí hay una paz. Pero cuando empiezan los problemas se pierde la paz. Y en el Señor, cuando hay problemas, ¿qué hacemos? No, corremos a la presencia del Señor, amén. Y Él nos da la paz para que en medio de los problemas, en medio de la dificultad, podamos seguir y podamos avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros, amén. Y que en este tiempo Dios derrame de su paz, hermano, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre los matrimonios. Bueno, que Dios derrame en el hogar. En un hogar cristiano tiene que haber paz. Y a veces falta la paz, ¿no? Porque hay una cosita, una palabra que lleva a la otra, y se perdió la paz. Y usted lo sabe quizá, pero es bueno saber cuándo el enemigo ataca. Todos los días. Ahora, él hace un esfuerzo y refuerza su ataque cuando usted tiene que venir al culto. Antes del culto le presenta alguna batalla, alguna discusión, algún problemita para que se ponga mal, o después que se va del culto, qué hermosa reunión, qué bendición, llegó a la casa y ya se levantó la tormenta, cayeron piedra, granizo, huracán, todo, ¿eh? Entonces Dios nos ayuda a mantener la paz siempre, amén.
a mantener la paz y que la paz de Dios esté siempre sobre nuestras vidas. Calzado los pies, dice Efesios, con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que es también un requisito que tenemos que tener como hijos de Dios. Donde vamos tenemos que llevar paz. Si donde vamos llevamos revuelo. Ay, Señor, ayúdanos. Tenemos que ser mensajeros de paz. Amén, llevar paz. La paz de Dios, y que la paz de Dios, como dice también ese texto que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Porque es difícil, hermano, tener paz en medio de la preocupación. Yo creo que a usted le pasa, a mí me pasa. La preocupación, la dificultad, a veces cosas que suceden. Es difícil tener paz, pero dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea que no es imposible, se puede tener la paz de Dios. Por eso Jesús dijo, les doy mi paz, les dejo mi paz. Gracias al Señor por esa paz. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, oramos al Señor y damos gracias a Dios por este día, por su